Bueno, seguim amb la darrera conversa d'aquesta tarda. Abans de res, i perquè si no després quan ens acomiadem se'ns passa, que sapigueu que demà al matí tindrem tot el matí de Festival Literatura també, només al matí, demà. Farem la presentació de l'Expo, aquesta sobre Txernòbil. Abans estava parlant de Fukushima, parlarem en aquest cas també de com, per exemple, a uns llocs on sembla que no pot tornar-hi la vida, doncs sí que hi torna, i de quina manera. La Marta Sant Miguel i la Paula Bruna conversaran amb el Jordi Nopka des de diverses disciplines de com des de l'art tu pots relacionar-te i convertir la teva experiència en art. Des de l'art expositiu de la Paula Bruna i des de la literatura com és la Marta Sant Miguel, i la Violaine Begot conversarà amb la Llucia Ramis. La Violaine Begot, a més, estem contents de dir-vos que ella ha entrat dins del programa de residència d'escriptors que hi ha al MUGBA, a Vilajoana, i que és una relació, una d'aquestes associacions que hem establert ja i que hem començat al Festival Literatura amb el que són les institucions que ens estan recolzant i que permetran que escriptors de literatura de tot el món puguin venir aquí a passar una temporada i inspirar-se també a la ciutat, perquè una cosa que molts d'ells deixaran serà algun text sobre la seva experiència urbana aquí a Barcelona, i pensem que són d'aquestes petites passes que van refermant aquesta aposta que estem fent des de Biblioteques de Barcelona. Ara parlarem amb el Salvador Rueda i el Daniele Porreta, que són dos autèntics especialistes en la ciutat, cadascú des de la seva banda. Ara es presentaran ells, presentarà el Daniele a tots dos, a ell inclòs. Una cosa que sí que volia dir-vos és que aquesta conversa estava anunciada que la conduiria el Daniele amb el Salva i la Janet Sanz, que ha estat la tinent d'alcalde de Barcelona. És una cosa que penso que s'ha de dir perquè les coses són com són i és un debat que és molt important, molt interessant, el que són les superilles. Estem parlant tota l'estona de superilles, estem en una ciutat de superilles i crec que uns debats que són molt importants són que els gestors, en aquest cas serien els polítics, entrin a parlar amb els creadors. No sé si aquí sí, perquè tenim públic objectiu, alguns de vosaltres, molts de vosaltres sabreu qui és el Salvador Rueda, però hi haurà d'altra gent que no sabrà qui és Salvador Rueda. Salvador Rueda per mi és l'equivalent al que seria l'Ildefons Cerdà. Però curiosament, quan parlem de superilles, sempre pensem en polítics. Pensem en l'Ada Colau, pensem en el Xavier Trias, que va ser de fet l'impulsor de la primera superilla, i el que és molt simptomàtic és de quines passes hem donat, en quin lloc ens hem situat com a societat per privilegiar el polític, el gestor, per davant del creador. Aquí el que ha fet en aquest cas, i ho dic així també, perquè en aquest cas el polític el que ha fet ha estat donar-nos un plantón amb totes les de la llei. Ha estat tal qual, tenim un guió que et porta a una situació que tothom pensava que es duraria una conversa, per fi una conversa entre creador i polític, i no ha estat així perquè el polític no ha volgut. I a nosaltres sempre parlem molt de societat civil, com a societat civil, aquí us parlo a títol personal, a mi em fa molt de mal perquè se suposa que els polítics són societat civil i que no es poden situar en puestos, en llocs que ens fan oblidar-nos, els fan oblidar-se de qui són. A partir d'aquí, tots els respectes a aquestes persones que estan avui amb nosaltres, perquè ens parlaran d'una de les grans idees que han vingut realment a proposar un canvi de paradigma dins del que és la relació amb la natura dels éssers humans. És així de grandiloqüent, si voleu, i és així de real, com ho sento, la proposta que estem treballant a Barcelona. A partir d'aquí li dono la paraula al Daniele Porreta. Vale. Bueno, moltes gràcies. Gràcies per la invitació a la biblioteca i per descobrir aquest lloc tan bonic. I a vosaltres per haver vingut a una taula un dissabte a la tarda, que això també és important, s'ha de reconèixer.
Jo faré només una breu presentació en castellà, perquè sé que hi ha algú que no parla català aquí, però després el debat ho farem barrejant els dos idiomas. Y antes de todo, justamente os quería, bueno, yo soy Daniel Porreta, soy arquitecto, soy profesor en 2 escuelas de diseño aquí en Barcelona, que son Elisava e EINA. No soy un experto de este tema, de naturaleza. O sea, mi ámbito de investigación es la ciudad del futuro, que tiene que ver bastante con la naturaleza, sobre todo como construcción de imaginarios en la literatura y en el cine, porque la ciudad del futuro, como veréis en esta breve presentación que he preparado para introducir el tema, es algo que se ha separado totalmente de la naturaleza, por lo menos en nuestro imaginario, desde hace 100 o 150 años. Y quería decir que el verdadero experto del tema es Salvador Rueda, aquí al lado, que estudió biología, psicología, ingeniería ambiental y ha sido director de medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona y sobre todo de la Agencia de Ecología Urbana y Territorial. Y actualmente es presidente de la Fundación de Ecología Urbana y Territorial y es reconocido como el padre de la ideológico de la superilla, de la supermanzana. Pero antes de empezar a conversar contigo y hacerte algunas preguntas, os quería enseñar algunas cosas que he traído, justamente porque estamos en una biblioteca, estamos en un festival de literatura, porque hay un homenaje a Italo Calvino, y justamente os quería traer material de esos principios en el que se empieza a hablar de la ciudad del futuro, en el que se expresa también en un cierto tipo de literatura. En la época victoriana hay toda una serie de novelas en las que tienen una estructura parecida. Alguien que se despierta en el futuro. Hay una súper famosa que después se olvidó, que es Looking Backward, de Edward Bellamy, en el que alguien se despierta en el futuro y se encuentra en una sociedad súper industrial. Y William Morris, que nosotros lo estudiamos en Historia del Diseño, porque es uno de los primeros diseñadores y también un teórico, se quedó horripilado por esta visión tan tecnológica e industrial del futuro. Escribió esta novela que veis aquí detrás, en el que expresa todo su odio a la civilización moderna y a la ciudad que se estaba construyendo en aquella época, ¿no? Él dice, aparte del deseo de producir cosas bellas, la pasión dominante de mi vida ha sido y es el odio hacia la civilización moderna. Entonces también en su caso, la novela es Noticias de ninguna parte, su protagonista se despierta en un futuro en el que las ciudades han desaparecido. Es una de las primeras obras ecológicas y antiurbanas. Han desaparecido, la gente vive en casas en el medio del verde, y dice, la Inglaterra fue una vez un país de claros prados entre bosques y pantanos, con unas pocas ciudades esparcidas aquí y allá, que para el ejército feudal representaban fortalezas, para el pueblo mercados y para los artesanos lugares de reunión y de trabajo. Y explica la visión, que era su deseo. Y ahora es un jardín en el que nada se destruye ni es expoliado, con sus viviendas necesarias, sus edificios públicos, sus laboratorios esparcidos por los campos, todo ordenado, limpio y bello. En realidad, esta visión bucólica de esta simbiosis hombre-naturaleza es algo que cayó bastante en desgracia. Nosotros, nuestra idea de ciudad del futuro es esta, ¿no? Si cerramos los ojos, lo que se nos ha pasado por la ciencia ficción y también que hemos interiorizado es la ciudad densa, congestionada, donde nunca hay un hilo de hierba ni un árbol, ¿no? Esas son caricaturas del final del siglo XIX, pero es después lo que hemos visto, ¿no? Defendido por las vanguardias artísticas de los años 20, por los futuristas, que también de alguna manera hemos interiorizado como nuestro deseo de ciudad, ¿no? O sea, las ciudades donde todos quieren vivir son Nueva York, son las grandes metrópolis, París, que no son realmente ciudades muy verdes. Y también decir que son modelos de ciudades que han sido también con deseos que han sido construidos económicamente. Esto que veis aquí es una maqueta de una ciudad
financiada por la General Motors, por la feria de Nueva York de 1939, donde se imaginaba la ciudad del futuro como una ciudad de rascacielos y autopistas que habrían prácticamente conquistado todo el territorio. Y aquí también no hay naturaleza. Es verdad que ha habido movimientos ecologistas, yo también de alguna manera lo he vivido en los años 70, esta sensibilidad. Ahí quería por lo menos nombrar un libro de Calvino, ya que hay un homenaje a Italo Calvino. Lo volví a leer este verano, Marco Valdo. Es un libro maravilloso, no sé si tú lo conoces. Marco Valdo es es lo que antes se llamaba un proletario que vive en una ciudad, no sabemos qué ciudad es, podría ser es una ciudad industrial, podría ser cualquier ciudad del mundo, y es un personaje que tiene una familia, trabaja como obrero y va buscando la naturaleza en esta ciudad moderna, ¿no? Y a veces se queda encantado con una hoja, a veces recoge setas en la ciudad para hacerse una tortilla y acaba con una intoxicación alimentaria, pero ese modelo, ¿no?, de hombre que vive en la ciudad, que ha venido del campo, que es casi la historia de la mayoría de nosotros, ¿no? Nuestros abuelos seguramente han llegado a la ciudad, por lo menos lo que pasó a los míos, llegaron de pueblos y fueron a vivir en grandes ciudades, pero siempre con esta añoranza de la ciudad. Y esto es también representativo de una sensibilidad de los años 70, ¿no?, del movimiento ecologista, ambientalista, que después se siguió de alguna manera desarrollándose. Y ahora te paso la palabra, estamos en un momento en el que se habla muchísimo de ciudades, ¿no?, con el cambio climático. Esta es una novela que son las cosas con las que yo trabajo, que son las distopías, ¿no?, que es una Nueva York del futuro inundada, la de la novela de Kim Stanley Robinson, pero vivimos justamente en un momento crítico y en el que hay también un debate sobre esos temas, ¿no?, sobre temas ambientales, sobre la relación sobre la ciudad y la naturaleza, un debate también con personas como Salvador Ruedas que están investigando, están teorizando sobre estos temas. Yo no sé, hay algunos pensadores que aparecen en tu libro. Vivimos en un momento de cambio y justamente yo la primera pregunta que te quería hacer, ya que tú que conoces, me gustaría empezar más en un contexto general antes de llegar al caso de Barcelona. Te quería preguntar si tú crees que en este momento estamos asistiendo a un cambio de paradigma, a un cambio de sensibilidad en el debate internacional respecto a esta relación entre ciudad y naturaleza. Por ejemplo, en Italia se habla mucho de Stefano Mancuso, que tú probablemente conoces, ¿no?, con estas propuestas que hay de renaturalizar las ciudades. Mancuso, en efecto, tiene la propuesta de cubrir todo el planeta brevemente de árboles. Es un debate que está en los periódicos, también, como hemos visto aquí en Barcelona, es un tema de actualidad. ¿Tú crees que hay un cambio de sensibilidad respecto al pasado o no? Yo diría, bueno, buenas tardes. No, yo diría que esa discusión está en la élite, está en un nivel, digamos, que no alcanza a la gran mayoría que tiene otro tipo de pensamientos sobre lo que tiene que ser la ciudad. Solo es cuestión de darse una vuelta por el mundo para ver cómo funciona y qué es lo que está dispuesta la gente a modificar respecto a esto. Es verdad que ahora mismo, sobre todo en Europa, se ha iniciado un proceso, fruto, digamos, del actual gobierno de la Unión Europea, un proceso que se ha canalizado a través del Green Deal, el gran acuerdo verde necesario para poder afrontar los grandes retos que tenemos encima de la mesa. Y yo diría que estamos en una posición avanzada en este sentido y que eso luego se traduce en forma de directivas, se traduce desde muchos puntos de vista, pero no llega a transformar verdaderamente esa necesidad de modificar la relación entre la naturaleza y la ciudad. Pero yo diría que, como en todos los procesos, eso es lo que yo he vivido en mi vida profesional, por ejemplo, con el medio ambiente, todos los procesos tienen un periodo de tiempo que se llama
de verbalización institucional. Es decir, se habla mucho incluso en los periódicos. Mucho es mucho. La necesidad tenemos que tener menos coches, porque si no el cambio climático. Necesitamos más naturaleza, porque si no nos podremos adaptar, porque las temperaturas serán horrorosas. Todo eso sale cada día, pero se verbaliza nada más. A la hora de concretarlo, mirad lo que ha pasado con el tema de las supermanzanas. Es decir, todo el mundo dice, no me toquen nada. Es decir, que la situación se inicia muy bien, pero es necesario ese periodo, porque en un determinado momento, ya veremos cuáles son las circunstancias, que generan un proceso de cristalización de acciones necesarias, o sea, que vengan a acompañar ese proceso de verbalización institucional para modificar las cosas. En España, cuando se inició la democracia, yo tuve la oportunidad yo creo que fui el primer biólogo que contrató un ayuntamiento en España, y tuve la oportunidad de ir a Madrid para ver, digamos, cómo podíamos financiar procesos de cambio en un ayuntamiento como San Adrián del Besós, que como saben ustedes es la parte de atrás de Barcelona y la parte de atrás de Badalona. Lo que no quieren unos y los otros se lo han metido allí. Y yo recalé allí, pues como la directora general de Medio Ambiente, que era una dirección general, o sea, nada, me enseñó una sala llena de depuradoras de archivos de color azul, más de 1000. Y me dijo, Salvador, ¿sabes cuántas funcionan? Ni un 1%. No funcionaban. O sea, los ríos eran los que eran. Estamos hablando de los años del principio de los 80, no hace tanto tiempo. No funcionaban. ¿Qué tuvo que ocurrir para que este país se pusiera a un nivel, digamos, relativamente correcto en los temas medioambientales? Residuos y aguas, fundamentalmente. Pues entrar en la Unión Europea, esa verbalización ya se había hecho, se había sensibilizado la necesidad de que modificáramos las condiciones de nuestros ríos, que los residuos fueran... Todo eso que vosotros ya sabéis, tuvimos que entrar en Europa, que era el que marcaba con directivas qué es lo que había que hacer, y además nos dieron el dinero para hacerlo, a través de los fondos de cohesión, los fondos estructurales. Y si no, no había nada aquí ahora mismo, ya os lo aseguro. Porque se habla mucho, pero se hace poco. ¿Qué ocurrirá ahora con toda esta sensibilización? No lo sé. Pero es muy probable que tenga que ver alguna situación lamentablemente catastrófica para poner en marcha la máquina de aquello que hemos verbalizado institucionalmente, desgraciadamente. De hecho, hay dos ejemplos. Yo también creo que estamos en un momento de emergencia y sí que esto ha empujado por lo menos a poner sobre la mesa el debate. No sé si las soluciones son las correctas o si son suficientemente radicales como para poder enfrentarse a estos temas, ¿no? De hecho, me olvidé de algunos ejemplos que también había traído, ¿no? De esas ciudades, ya no puedo pasarlo, de ciudades estas sostenibles que se están proyectando. Es esta, no sé si lo conocéis, es de Line, esta ciudad tú la conoces seguramente, ¿no? 170 kilómetros en Arabia Saudí. También hay una participación catalana en el proyecto. Y cuando salió y pensé, esta es una fantasmada, no lo van a hacer, además porque esta pasa como ciudad sostenible, ecológica, pero en cambio sí que la están construyendo, o sea, que la están realmente realizando, no es una broma. Pero también hay cosas que están pasando en otras ciudades como Detroit. Detroit es una ciudad que se ha desindustrializado, prácticamente ha perdido la industria del coche por la deslocalización, ha perdido casi, creo, un 60 o un 70% de la población, y es una ciudad que a la fuerza, justamente por un tema de encararse a una emergencia, se está... esas son las viviendas vacías que han quedado, pero que se está renaturalizando. Entonces hay muchos solares
que se convierten en huertos urbanos y que también son parte de la economía de la ciudad. Una pregunta que te quería hacer. Yo a veces participo en esos debates sobre la ciudad del futuro y hay una creencia de asociar una vida, un hábitat ecológico con la vida fuera de la ciudad, ¿no? De vivir la vida en el campo o tener una vivienda unifamiliar aislada fuera de la ciudad. Es una cosa que nosotros los arquitectos, o por lo menos los arquitectos de mi círculo, siempre somos muy críticos con esta idea, pero es una idea bastante radicada. ¿Tú qué opinas de esto? Sobre todo porque vamos hacia una civilización, sobre todo urbana. Ya somos una civilización urbana, pero seremos siempre más, ¿no? Lo que opino es que eso es una barbaridad. Eso de que... Porque finalmente... los ecosistemas más complejos que ha creado la especie humana son sus ciudades. Bien planteadas son una maravilla. De hecho, la ciudad mediterránea es una maravilla. Que tenemos que mejorarla, sí, porque los retos que tenemos encima de la mesa nos obligan. Y por tanto hay que acomodarlas a esos retos. Todo lo que se haga en urbanismo tiene que estar ligado a cómo afrontamos el futuro, las incertidumbres, cómo nos anticipamos a aquello que se nos viene encima, cómo intentamos resolver, cómo proyectarnos al futuro de manera más segura. Ahora mismo la inseguridad es total, y la solución no es irse al campo a no se sabe qué, porque, como recuerdo en una ocasión, un arquitecto muy conocido, no voy a decir el nombre, en la propuesta que hacía era dividir España, digamos, para cada una de las familias le tocaba 1 hectárea por familia. Eso era el desastre con patas, o sea, eso era un desastre total. Un desastre total porque eso tiene un impacto en consumo de energía, en consumo de agua, en consumo de materiales y en consumo de suelo como nunca se ha visto. Entonces, el funcionamiento de una ciudad, la clave del futuro, se mire desde donde se mire, es un lugar en donde necesitamos las cosas que estén próximas. ¿Pero por qué que estén próximas? Porque nosotros, como seres humanos, necesitamos una energía equivalente para poder llegar a nuestro destino, si lo hacemos a pie, al de una bombilla de 150 vatios. Es una energía mínima. Si lo hacemos con un coche, eso son 6.000 veces más energía. Entonces, si todo el mundo nos empeñamos en ir con 6.000 veces más de energía, pues así está el tema de la emergencia climática. ¿O de qué pensáis que viene? Pues viene porque somos responsables de una forma de organizar las ciudades, de dispersarla. Y si encima estamos pensando en dispersarlas todavía más, pues entonces apaga y vámonos. Si queremos afrontar los grandes retos, uno de ellos, quizá el que más nos aprieta el zapato, es la emergencia climática, acordaros que se dice emergencia, no es un fenómeno. Ahora ya es una emergencia. O sea, tenemos muy poco tiempo para resolver el problema. Por tanto, la ciudad del futuro, ¿cuál tiene que ser? Pues la que resuelva este problema, entre otros. ¿O no? Porque si no, no hay futuro. En consecuencia, tenemos que buscar que sea próxima, sí. Por tanto, tenemos densidades, necesitamos vivir juntos. Tiene que ser compleja organizativamente. La clave de una ciudad es precisamente que tenga de todo en número y en diversidad, pero muy próximo, que te permita, pues eso, alcanzar tu destino o a pie o en transporte público o en bicicleta, punto. No por nada, sino porque la eficiencia energética que eso representa es lo que de alguna manera determina. Es más, si somos capaces, además de hacerlo compacto y hacerlo complejo, hacerlo bello, con una gran calidad urbana, pues perdonad que os diga, pero eso es una maravilla. Por tanto, el problema que ha pasado, que es lo que de alguna manera nos ha llevado a la situación en la que estamos, es que
Las ciudades se las hemos dado a los coches. Ahora mismo el espacio público de la ciudad de Barcelona, el espacio público, el 85% lo ocupan la movilidad. Y en particular, en coche. Eso es una barbaridad. No piensa en las personas, piensa en artefactos y la forma de moverse. ¿Hay que revertirlo? Pues claro. ¿La ciudad del futuro cuál es? Pues es una ciudad que genere esa proximidad, que permita que nos organicemos de manera en que las cosas estén cerca, pero a la vez nos permita tener todos los servicios con este tipo de transportes. Necesitamos que la energía, el agua y los materiales y los residuos se canalicen para consumir lo menos posible, incrementar los servicios desmaterializados, y necesitamos que nadie esté excluido. Necesitamos ciudades, las nuestras son de las mejores que hay en el mundo. Yo me dedico a eso, ¿eh? Yo he venido a esta reunión de México, pero he venido porque tenía este debate. Pero es que hace 2 semanas estaba en Uruguay, en Montevideo. Y dentro de una semana estaré en Gijón. No, perdón, el miércoles. O sea, yo me dedico a esto de las ciudades. Por tanto, lo importante es que nadie quede excluido. ¿Y eso cómo se consigue? Mezclando a la gente por rentas, edades y culturas, en las proporciones adecuadas. Por eso nosotros podemos salir a la calle sin miedo. Daros una vuelta por ahí. Ahora mismo estábamos hablando de México. La gente tiene miedo. Tiene miedo. Se vienen aquí. Tienen miedo que les secuestren al niño. Tienen miedo que les roben. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque previamente han segregado a la gente en función de sus rentas. Y claro, la supervivencia manda. No hay pegamentos. Hay que buscar pegamentos. Por tanto, la ciudad del futuro, ¿cómo tiene que ser? ¿Vivimos juntos o no vivimos juntos? ¿Vivimos todos o solo unos cuantos? ¿Vivimos de manera eficiente o lo despilfarramos todo? ¿Vivimos de manera organizada que podamos competir? Porque finalmente la competitividad, nos guste o no, funciona. Es la sal de la vida. También en la naturaleza, ¿eh? Bueno, pues quiere decir que tenemos que tener una organización potente que nos permita tener los mejores trabajos cualificados y muchos trabajos. Y necesitamos además tener unas condiciones de vida que la habitabilidad sea total. Con la propuesta de Supermanzanas, si se construye, evitamos cada año 700 muertes prematuras. 700 muertes. ¿Quiere decir que la habitabilidad que tenemos ahora no es la adecuada? Pues no. Esa es la ciudad del futuro. No nos inventemos historias. La ciudad del futuro es la que nos permite vivir y asegurar el futuro. Y si no, no es ninguna ciudad, no es ciudad del futuro, es ciudad para morirse, en todo caso. Bueno, en además, el futuro. Claro, considerando que ¿no? el urbanismo disperso te obliga a depender del coche en un contexto de escasez energética, ¿no? Entonces será siempre más caro vivir fuera, más allá de también el hecho de calentar, ¿no? Una vivienda unifamiliar. Así, bueno, evidentemente estoy totalmente de acuerdo. Aparte de aburrirse, ¿eh? Porque se aburren un montón. Esto, no sé si hay alguien, después tendremos una parte de debate, pero también eso es un tema cultural que has interiorizado. Yo tengo estudiantes cada año, llevo unos estudiantes mexicanos por Ciudad Bella, tengo una visita sobre la Barcelona romana, porque soy italiano, no sé si se nota por el acento, ¿no? Entonces los llevo por la Barcelona romana y claro, hablo con ellos porque le pregunto dónde viven todos en urbanizaciones cerradas. Y es un cambio de vida realmente brutal para ellos pasear en el Raval, preguntándome, ¿ese es el lugar más peligroso? Digo, no os preocupéis, no pasa nada. No es tan peligroso. Pero claro, yo le he preguntado, ¿cómo os imagináis? ¿Os gusta lo aprecian, lo de pasear? Pero claro, para ellos la vida es la tener una vivienda unifamiliar con un jardín. También esto es una parte cultural. Pero de todas formas,
yo quería dar algunos datos justamente para introducir el tema de Barcelona sobre la emergencia en Barcelona, ¿no? O sea, por ejemplo, leyendo tu libro, Gaby, no sabía que Barcelona es la ciudad más ruidosa del mundo occidental. Es verdad que son cosas que notamos. Antes decíamos, es algo que aceptamos el hecho de vivir en una ciudad ruidosa como si fuera algo inevitable al vivir en una ciudad, pero que sí que se podrían hacer cosas. Pero Barcelona es la ciudad más ruidosa del mundo occidental. Y yo me doy cuenta cada vez que voy a Roma y voy a dormir a casa de mi madre, porque me despierto a las 10 de la mañana, mientras aquí a las 6 y media ya empiezo a despertarme, y es por el ruido de la calle, ¿no? Yo estoy en una zona bastante contaminada y con mucha congestión, ¿no? Después, lo que tú comentabas, pero os lo leo, la contaminación del aire provoca más de 350 muertes prematuras al año. Barcelona evitaría 1.500 muertes al año si cumpliera los límites de contaminación de la OMS. Estas noticias las leemos cada año, yo también las leo, pero no me impactan tanto, ¿no? O sea, no es en la portada del peor, o sea, 1.500 muertes es mucho, ¿no? Una guerra. Claro, es una guerra, pero nos impactan, las asumimos como el coste del progreso, con el efecto colateral, así. Esto lo conocemos, pero de alguna manera esos temas sí que son ahora parte de un debate en la ciudad. Y ahora llegamos al tema de las supermanzanas. Sí. ¿Qué podrías explicar? Primero, no sé si alguien acaba de llegar, ¿podrías explicar qué son las supermanzanas y tu interpretación de lo que ha pasado en los últimos años? Porque la verdad es que de esto no te puedes quejar, se ha hablado mucho de las supermanzanas, o sea, ha sido el tema, tema de, o sea, se ha hablado solo de las supermanzanas último, sí. O sea, no se ha hablado de nada más, y de la inseguridad. Ha salido en algún libro insultándome también, o sea que... Pero bien, bueno, las supermanzanas, tú has empezado con el tema del ruido. De hecho, a principios del 86 me nombran director técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona y uno de los primeros trabajos que desarrollamos fue el primer mapa de ruidos de una ciudad grande en España. Y ese mapa de ruidos nos puso los pelos de punta, porque más de la mitad de la ciudad estaba por encima de unos niveles dañinos, por encima de 65 decibelios A. Eso quiere decir que cuando superas estos niveles, cuando tienes una conversación a un metro de distancia, el que tienes enfrente no entiende el 100% de lo que dices. Para que te pueda entender tienes que chillar. Es decir, que es una medida de comunicación. ¿De acuerdo? Pero eso luego tiene unas repercusiones muy grandes. Entre otras, porque el ruido genera un incremento de la tensión arterial que las personas que están delicadas pueden llegar a morir por un problema de un ataque cardiovascular, ¿eh? O sea, esto es así. Hay un número de muertes definidas de casi más de 200 personas en Barcelona por esa razón cada año. Bueno, el caso está en que el tema del ruido estaba en esa situación y una de las cosas que estudiamos era cómo se comportaba el ruido en las calles. Y entonces comprobamos que tenía un principio del todo o nada. Si pasaban vehículos por una calle, siempre estaba por encima de 65 decibelios A. Para que estuviera por debajo, era una calle de vecinos. No tenían que pasar coches prácticamente. Por tanto, yo cuando redacté el plan de reducción del ruido para la ciudad de Barcelona, me dije, bueno, si es todo o nada, quiere decir que tengo que buscar una solución que mantenga la ciudad organizada y en funcionamiento y que pueda liberar la máxima superficie posible para hacer que la gente pueda vivir en unas condiciones admisibles para esta variable. Y ahí es donde vienen las supermanzanas.
hago una propuesta de vías especializadas para poder mantener en funcionamiento la ciudad, que es el perímetro de las supermanzanas, y me voy a ver a mis compañeros del Departamento de Transportes del Ayuntamiento. Estoy hablando del año 87. Y les digo, bueno, yo ya tengo la solución. Y la pongo encima de la mesa y me dicen, ¿y esto cuánto colapsa? Digo, no lo sé. Dice, pues ya te puedes ir por donde has venido. Y me echaron. ¿Qué pasa? Que no teníamos simuladores en aquella época, no habían ordenadores, habían los 846, eso iba a pedales. Con lo cual tuvimos que esperar hasta el año 2000, que yo creo la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. En aquellos momentos ya teníamos simuladores de buen nivel que nos permitía saber cómo iba a impactar una propuesta de este tipo en una ciudad como la Barcelona, en el tráfico. Y descubrimos que podíamos liberar el 70% del espacio, que ahora estaba, que todavía está, dedicada a la circulación de vehículos. El 70% de las calles de la ciudad podían pasar a ser calles peatonales, reduciendo tan solo un 15% el tráfico. Y eso te lo da las redes ortogonales, que son las más eficientes que hay matemáticamente. Las redes ortogonales te permiten hacer funcionar la ciudad con una velocidad similar en el escenario actual y en el escenario de la supermanzana, reduciendo un 15% el tráfico. O sea, iguala el nivel de servicio de tráfico. Ese porcentaje es similar al que se redujo en la época más dura de la crisis económica y no pasó nada. Por tanto, ¿es asumible un 15%? Pues claro que lo es. Es más, cuando a mí me pide el gobierno de Trías que redacte el plan de movilidad de la ciudad de Barcelona, además del 15% lo incrementamos a un 21%. Y lo incrementamos a un 21% para conseguir que los niveles de contaminación atmosférica, que todavía matan más que el ruido, estuvieran por debajo de los límites que marcan las directivas europeas, que son 40 microgramos metro cúbico, tanto para los óxidos de nitrógeno como para las partículas. Pero lo interesante de eso es que con un 21% estamos por debajo, prácticamente toda la ciudad. Con ello, lo que conseguíamos era que el ruido y la contaminación atmosférica se derrumbaran, que los accidentes de tráfico también, porque en el interior de las supermanzanas las velocidades se restringen a 10 kilómetros por hora, luego veremos cuáles son las consecuencias de ello, pero en principio nos permitía reducir elementos clave que tienen un impacto sobre la salud muy elevado, sea por accidente, sea por la mala calidad del aire, sea por el ruido, ¿de acuerdo? Y de alguna manera lo que planteamos en el propio plan de movilidad es extenderlo para toda la ciudad en forma de red. Insisto, un 15% menos de tráfico, la liberación de 7 millones de metros cuadrados. 2.500 calles pasarán a ser de prioridad para los peatones. Eso quiere decir que serán calles compartidas. ¿Podrá entrar el vehículo? Sí, pero a 10 kilómetros por hora. Dentro de las supermanzanas, un sistema de bucles te echará fuera por detrás de donde has entrado, pero te permitirá conectar todas las fachadas, con lo cual es de una gran flexibilidad. Y lo importante aquí es que el interior de las supermanzanas se puedan desarrollar todos los ejercicios del ciudadano dentro de la ciudad, que ahora no puede. No puede porque es muy peligroso.
Dentro de las supermanzanas, no se trata de hacer calles peatonales, no. Se trata de hacer calles para los ciudadanos, porque el peatón es un modo de transporte. Un modo de transporte, no es un ciudadano. El ciudadano lo es cuando, además de moverse, ¿por qué no a pie?, puede desarrollar cultura, arte, entretenimiento, deporte, intercambio, incluso democracia. Es decir, todo aquello que la ciudad nos permitiría hacer si tuviéramos las condiciones para hacerlo. Sería un lugar más maravilloso del mundo. Los niños jugando en la calle, la gente, digamos, mayor. Bueno, ir a las supermanzanas de Barcelona, ir a San Antoni, por ejemplo, veréis a gente jugando al ajedrez, los niños jugando en la calle. ¿Le pasa nada? No, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Por tanto, lo que estamos consiguiendo con esto es que el espacio público vuelva otra vez a las personas y no a los coches. ¿Colapsamos la ciudad? No. Y si me preguntan, ¿y esto cuánto vale? Pues vale, con soluciones tácticas, les gusten o no les gusten, 300 millones de euros. 300 millones de euros para un presupuesto de 3.600 millones anuales del Ayuntamiento de Barcelona. Si lo hiciéramos en 10 años serían 30 millones. 30 millones sobre 3.600 millones, hagan cuentas lo que representa eso, no es nada. ¿Y lo haríamos en 10 años? Sí. ¿Y abordaríamos la emergencia climática? Sí. La primera ciudad del mundo. ¿Y podríamos cambiar los coches por árboles? Un segundo. Por árboles. De manera que permitiera tener sombra en las calles. La sombra en las calles nos puede permitir reducir entre 2 y 3 grados la temperatura. A ustedes les parecerá poco, pero es mucho. Es mucho, y más con las olas de calor que estamos sufriendo. Es clave que generemos una superficie verde, una alfombra verde, tanto en superficie como en altura. Tenemos que empezar a pensar que nuestras cubiertas, nuestros terrados, empiecen a ser verdes. Lo necesitamos como el pan que nos comemos. Es decir, que tenemos que empezar a proyectar esa ciudad del futuro. Pero la ciudad del futuro tiene que ser aquella que permita afrontar mejor que otras ese futuro. Y el futuro es que nos viene el cambio climático, por tanto, adaptémonos. Y además, hagamos lo imposible para mitigarlo, para reducir las emisiones que la mala organización nos ha llevado a este tipo de situaciones. Por descontado que eso depende de tantas ciudades, sí, pero alguien tiene que empezar. Alguien tiene que decir, hasta aquí hemos llegado, amigos. Porque si no, claro, naturalmente, si no nuestros hijos, incluso nosotros, lo vamos a pasar mal. Ya lo estamos pasando mal, ¿eh? Pero no es nada. Lo que se nos viene encima, con lo que tenemos, yo creo que no es nada. Por tanto, las supermanzanas lo que hacen, ¿qué? Pues, como dice en un documental que me han hecho ahora últimamente, lo cambia todo sin cambiar nada. Porque al final, lo único que haces es rediseñar las redes. No demueles, no tiras ningún edificio al suelo. No creas ninguna infraestructura que valga una millonada. Y en cambio lo cambias todo. Todo es todo. Para hacer la ciudad más maravillosa del mundo, ni lo duden. A un precio irrisorio. El problema, ¿saben cuál es nuestro problema? Como les decía antes a unos compañeros, que nosotros somos uns macers, somos unos mandados. Aquí en esta ciudad no se ha hecho nada estratégico, nada importante que no se haya decidido primero fuera, empezando por el Plan Cerdá. El Plan Cerdá, las exposiciones universales, los Juegos Olímpicos,
las piezas, digamos, que han hecho que cambie la ciudad de verdad. ¿Dónde se han tomado las decisiones? Aquí, imposible. Aquí, imposible. Si ustedes van a hablar de las supermanzanas, la mitad de la población de Barcelona te escupirá. Es horrible. Y no tienen ni idea de lo que es. Pero ni idea. Como lo hace la Colau. ¿Por qué tiene que ver la Colau con las supermanzanas? Que se la haya querido apropiar, eso es otro tema. Pero es que es así. Todo el año. Pues no es solamente dar a cada familia una hectárea, pero tienes que organizar la comunidad para estar eficaz y que podemos compartir recursos, como en el transporte. Has puesto una imagen de la ciudad de Detroit, donde estos jardines son 65% de iniciativa civil. No esperan para subvenciones. Estaba en una reunión el otro día aquí de qué es una transición ecosocial y empezaron de hablar de dónde buscamos subvenciones para conseguir eso. No es cuestión de conseguir subvenciones, es cuestión de tomar la iniciativa civil para poner estos techos verdes donde cualquier escalera del centro de Barcelona puede montarlo con su propia iniciativa. Este de transporte, ¿cuántos de nosotros van a renunciar al coche para solamente depender de transporte público y bicicletas y los pies? Yo creo que podemos criticar los partidos, y yo critico cada día, pero también tiene mucho más fuerza si vamos a iniciar, experimentar o actuar de nuestra propia fuerza también. Bueno, yo Detroit la ponía como ejemplo positivo, ¿eh? No quería Pero si criticarlo. vas a... yo soy americano del norte, pues conozco bien las ciudades ahí. Llevo desde 83 aquí, conozco bastante bien, pero Detroit es una de las ciudades que ha bajado bajo cero con la éxodo de toda la industria de coches, ¿no? Y desde ahí, muchos de los trabajadores de estas mismas fábricas de coches han reformado las fábricas para fabricar, ¿cómo se llama? Clavos. Bueno, algo muy simple, pero ahora son los dueños de estas fábricas. Yo creo que no voy a decir que uno es mejor que otro porque hay problemas a mil en los Estados Unidos, pero yo creo que tenemos que organizar entre nosotros y los vecinos, nosotros y todos en la escalera, nosotros bueno, yo creo que podemos consumir en vez de supermercados del colmado al lado, ¿no? O del jardinero del techo al lado, o si tienes el privilegio de vivir por aquí con cooperativas y apoyar los que produzcan productos locales. Bueno, eso es solamente el comentario. Sí, aprovechamos y dejamos... Yo tengo más preguntas, No, pero no, si podemos, tú ya que hay mandas. preguntas, prefiero que las haga el público. Tú mandas. Gracias. Bueno, muy breve y también aprovechando la intervención. Mi nombre es Natalie y yo vivo en Ecuador y me mudé de una ciudad capital que vivíamos con Pera a un pueblo. Y creo que es relativo esto de cuando te vas a vivir a las afueras, depende de lo que hagas. Creo que es como muy relativa la respuesta. Y decíamos con Pera, porque si eres un urbanita, que tienes una mega camioneta y gastas mucha energía, como bien decía Salvador, no tiene ningún sentido. Pero como decía el compañero, si de repente nosotros cultivamos la tierra y somos parte de una MAP, para los franceses que saben, ahí tiene sentido porque tú provees
un servicio esencial que no está valorizado porque los agricultores son casi como la última rueda del coche, ¿no? Entonces, habemos de estos neocampesinos que también tienen toda una discusión, pero que ahora la tecnología también nos permite teletrabajar. Entonces yo también asesoro a muchas ciudades desde mi finca en La Madriguera, en Calceta. Y ahora, curiosamente, en donde vivimos tenemos mucha más vida social que en la capital, porque las distancias para recorrer son muy largas, en una ciudad que es dispersa, a diferencia de Barcelona, que yo realmente felicito la iniciativa de las superillas, porque cuando vengo a Barcelona digo, es una ciudad que da gusto caminar, y me estremece cuando la gente se opone a la superilla, sin saber ya todos los estudios científicos que tenemos de que demuestra por qué es importante caminar para la economía local o andar en bicicleta. El otro día nomás igual veíamos al Canut que Pera, digamos, compraba sus papeles desde que era chiquitito, pero la gente se queja, ¿no? Porque creo que nos gusta quejarnos, en realidad. Pero me parece esta conversación interesantísima y gracias, Gaby, también te escuchamos en la radio por haber abierto este espacio, porque ahí nos pone a pensar realmente qué vamos a hacer cuando ya no tengamos petróleo, qué vamos a hacer cuando no tengamos energías. Nosotros, por ejemplo, por primera vez en la vida yo sé de dónde viene el agua que tomamos, que viene de una manguera que viaja 2 kilómetros, que viene hasta mi casa, etc. Y por supuesto que fue carísimo hacer, o sea, es una casa de Cañaguadúa, y un amigo mío arquitecto que ahora vive en Bonn, dice, claro, es caro en la ciudad cuando se densifica, aprovechas, ¿no? Ese cemento que es tan fuerte pone. Entonces quiero decir que no creo que haya un straightforward, una respuesta, pero sí creo que hay muchos modelos inspiradores y como tú dices, que nos organicemos y veamos cuál es en nuestro contexto una iniciativa que nos ayude. Gracias. Aquí hay una cosa que me parece sustantiva que ha salido ya en las dos intervenciones. Yo creo que las soluciones técnicas las conocemos. La propuesta de Supermanzanas, yo no conozco ningún proyecto de mayor eficiencia para resolver un montón de problemas que tenemos hoy encima de la mesa. Eficiencia en todos los términos de funcionamiento de la ciudad, en términos económicos, en todos los términos, porque ha estado estudiado yo se lo aseguro, por tierra, mar y aire. Si tenemos más tiempo yo les explico en detalle lo que quieran, porque hemos estado trabajando con 50 personas durante 20 años, o sea que lo sabemos, no todo no, pero muchas cosas sí, sabemos muchas cosas, muchas, y eso está objetivado, o sea, sabemos con detalle las cosas, o sea que no es una cuestión de hablar por hablar. Pero sabemos cuál sería la solución. Vamos a suponer que esta es la mejor. El problema es que no estamos organizados para conseguir los objetivos. Y la pregunta que yo me hago cada día es si el sistema político que tenemos ahora mismo, tal como está organizado, nos garantiza conseguir esos objetivos. ¿Qué ocurrirá con las supermanzanas con el gobierno actual? Tenemos que rezar para que no lo echen para atrás. ¿Pero vamos a ir para adelante? ¿Vamos a perder 4 años? ¿Los tenemos? Luego, esas voces, las 2 voces que han salido, tenemos que organizarnos, ¿y eso cómo se hace? Porque es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace? ¿Tenemos alguna otra alternativa? O sea, estamos en una situación verdaderamente complicada, muy complicada. Yo soy demócrata, por supuesto, pero yo lo que veo es que la democracia representativa, tal como está planteada, los temas estratégicos se utilizan para tirarse tiros unos a otros. Entonces, no resolvemos nada. Y cuando en la ecuación incorporas además la variable tiempo, entonces ya estás fastidiado. Porque tiempo no tenemos. Cuando digo que no tenemos, es que no tenemos. El cambio climático viene a una velocidad de vértigo. La ciudad del futuro
en muchas ciudades va a dejar de tener futuro. Fíjense ustedes que en Andalucía, en particular en el Valle del Guadalquivir, se han alcanzado casi los 48 grados centígrados a la sombra. Cuando alcanzamos los 55 grados, 55 está muy cerquita, con humedad relativa elevada, lo que se llama el calor húmedo, luego ya nosotros no intercambiamos calor, ya no nos refrigeramos y morimos en un tiempo muy corto, porque solo es cuestión de llegar a 40 grados de temperatura, que es lo que alcanzas inmediatamente cuando no puedes refrigerarte. Y ahí las proteínas se desnaturalizan y colapsamos. Por tanto, el futuro de muchas ciudades, de tantas ciudades, en un tiempo muy corto, desde mi punto de vista, quiere decir que el futuro no existe. Para esas ciudades no existe porque no es habitable. En consecuencia, me pregunto, ¿qué hacemos? Vale. Bueno, pues esta es una primera propuesta, manifestaciones. Yo, Salvador, quería darle un giro a esto, ¿no? Habéis empezado hablando de William Morris. William Morris tiene un texto maravilloso que es cómo vivimos y cómo queremos vivir. Ahí empieza, me parece, el problema. Cuando pensamos en cómo queremos vivir, no hay un consenso. Esto es claro. Yo firmo lo que tú dices, al 100%. ¿Dónde hay que firmar? Porque me parece una utopía realista, atractiva y que una parte de la población está dispuesta. Yo no vivo en Barcelona, vivo en Ibiza, donde me consta, lo conozco de primera mano, esa parte insolidaria de la sociedad que está buscando una salida individual, está practicando ya cosas tan distópicas como búnkers climáticos, ¿vale? Entonces, porque no hay tiempo, porque los más informados son los que más dinero tienen. Entonces, bueno, quería preguntaros a los dos si esta dificultad para encontrar un consenso, porque la salida es o todos o solo va a ser sálvese quien pueda, ¿no? No sé cómo lo veis esto. Yo, la pregunta, o sea, la más difícil, difícil a mí. Hombre, tonto no soy, o sea. ¿Está abierto o no? No. A ver, Pero vamos a ver. sí que es verdad, eso de los búnkers climáticos me hace pensar, es que uno de mis temas de investigación justamente son las distopías. Y hay esta tendencia de los multimegamillonarios, aparte de los que se quieren ir a Marte, pero hay los que se están construyendo estos búnkers y tienen toda una serie de problemas de cómo defenderlos, esos búnkers, ¿no? Porque hay estas cuestiones de cara al futuro, porque vale, contrataremos a un personal de seguridad, pero ¿cómo, después de que haya habido el apocalipsis, cómo nos aseguraremos de que estos guardias sigan defendiéndonos y no nos maten, ¿no? Pero sí es verdad, o sea que sí, yo la verdad es que no estoy tan convencido que la supermanzana sea tan denigrada aquí en Barcelona. Yo creo que sí que hay una... Es verdad, es verdad. Yo estoy seguro que las personas, bueno, además lo reflejan cómo ha votado la gente, que la gente que vive en una supermanzana, hombre, los que tienen una tienda evidentemente han tenido beneficios, los que son propietarios de viviendas, las viviendas han aumentado de valor, quizá esto sí que hay que aceptar, que ha habido un aumento de los precios, que es el efecto colateral negativo de las supermanzanas, pero creo que hay un debate. Yo he vivido el primer conflicto cuando se creó en la de Poblenou, porque en aquella época organizamos un ciclo de cine en el espacio público y justo vivimos el conflicto entre una asociación de vecinos, una plataforma en contra de la supermanzana de Poblenou y los otros vecinos que la defendían. Entonces sí que hay un conflicto, pero yo creo que es más un tema... O sea, pero ahora no lo hay.
Bueno, ahora no, ya se ha acabado de hablar de este tema. Bueno, hay el tema del Consell de Cent, ¿no? Y hay también el tema de la judicialización, lo que comentábamos antes. Pero fíjate que es verdad, todos los procesos hay una cuestión, digamos, que creo que es importante. Yo soy psicólogo también, ¿eh? O sea que me interesa muchísimo tienes todo. La interpretación del por qué suceden las cosas, y el comportamiento humano es la clave en casi todo. Entonces, nosotros, como humanos, no resistimos al cambio de hábitos. Si yo estoy acostumbrado a ir por aquí con mi vehículo para llegar a mi parking, si me haces dar una vuelta, me voy a enfadar. Que luego, al cabo del tiempo, cuando te acostumbras, te das cuenta que vaya tontería de enfado. ¿Por qué perder unos cuantos días de vida innecesariamente? Porque finalmente también reconoces lo que representa de mejoras y de calidad urbana y todo eso, y dices, vaya chorrada. Pero hay un tema que para mí es fundamental, que es el tema del consenso. O el de la presión. El problema del consenso no se va a dar nunca. No se va a dar nunca porque precisamente los partidos políticos lo que se dedican precisamente es a seccionar y a escrutar y saber exactamente qué es lo que piensa la gente en cada momento, para poder criticar aquello que está haciendo el que en aquel momento manda. Con lo cual, sea estratégico o no lo que se esté planteando, si resulta que en los medios de comunicación aparecen, os aseguro que de manera catapultada, que la calle Valencia ya no se puede ni andar con el coche y empiezan a bombardear, pues inmediatamente los determinados partidos políticos dirán que esto es invivible, que nos van a colapsar la ciudad, que en fin, yo qué sé, me explico, que España se hunde. O sea, en definitiva, el problema está en que es muy fácil incidir en la sensibilidad de la gente en función de lo que le llega a través de los medios de comunicación, de lo que representa luego en las redes sociales, etcétera. Es decir, que yo me apunto a ese carro para reventar la iniciativa que pueda tener el que está en aquel momento en el gobierno. Es muy fácil. Por tanto, el consenso siempre va a ser muy complicado. En cambio, imaginaros que, vamos a suponer que en esta sala iniciamos un proceso para reivindicar una solución de futuro para la ciudad de Barcelona. Vamos a suponer que son las supermanzanas. En el momento en que salgamos a la calle, como decía la señora, nos van a calificar de ser del grupo de la Colau, cuando en realidad no lo somos, ¿no? O el que lo sea, porque es un tema estratégico, no es un tema de partidos. Por tanto, si salimos, tendremos que poner una pancarta, no somos de nadie, o somos de todos, ¿entendéis? Porque rápidamente nos van a etiquetar. Etiquetarnos nos van a etiquetar de cualquier manera. O sea, el tema, digamos, siempre empieza por la descalificación para posicionarse cada uno de nosotros con más argumentos o menos. Es muy peregrino normalmente el argumentario que hay detrás, ¿eh? Es de un nivel que es del nivel de la suela del zapato, en la mayor parte de los casos. Por tanto, yo creo que no nos queda otra. ¿Cuál es la solución? Yo no la sé. Jo sí que la sé. No, és que és veritat. Vull dir, és que em rebenta que parlem I no fem res. No, és que ningú, tothom està escoltant. Vull dir, a veure, algú pensa, no? Doncs si un diu una cosa i diu una altra, doncs alguna cosa fem més. Vull dir, 4 ulls veuen més que 2. Em puc equivocar, és igual que ens equivoquem. S'ha de dir. Aleshores, jo penso, tu que tens aquesta formació, entens, que te'n vas cap a Mèxic, cap aquí, cap allà, si parlem de Barcelona, el que hem de fer és que totes les televisions que parlen de tonteries, vull dir que realment tinguis aquest esforç, allò d'anar a Mèxic és anar-te de plató a plató, entens? Això ho estem fent aquí. Sí, que això en un dia em fas no ho sé. Vull dir, aquí estem aquí. No, clar, no busquem la part. Un segon, no he acabat de parlar. I aleshores, jo, per exemple, el que he pres avui, i no sóc una analfabeta, el que he pres avui m'ha encantat. Vull dir,
entès ben bé del Superilla, vull dir, ho sentia parlar però exactament no ho acabava de saber, entens? Vull dir, doncs això, que ni que sigui aquí 2 persones que ho entenem o 3, de tots que som, vas parlant a diferents llocs. Aleshores, després d'això, que estic parlant tu, aleshores, després, com he fet jo, estic demanant les escales elèctriques o com se diu, mecàniques de la vidrera, com dius tu, que la gent es n'han de trobar i han de tenir el servei de botigues, d'església, el que és catòlic, i pam, tenir tot. Aleshores, també demano unes escales mecàniques per la gent que té problemes, d'acord? Doncs aleshores, jo he recollit assignatures, i si som 2.200 persones, 200 persones del cens de la vidrera, doncs he recollit el 65%. Doncs bé, llavors després d'això que estàs dient, dic anant pam, signatures, he dit manifestació perquè se m'ha corregut això, però ja no és el correcte. D'això, les signatures, presentar-ho a l'Ajuntament, no és l'Ajuntament que ho ha de fer, que llavors no hi ha la Colau i encara que hi hagi la Colau és igual. És igual. Signatures, anem al ple, anem al que sigui, fem pum. Això, ja tens la solució. Hi ha altres? És una solució. No, sí, sí. Bueno, la veritat és que hi ha gent que està organitzada. Per exemple, jo visc al costat de la Ronda Sant Antoni, que no és una superilla, però hi ha hagut una organització veïnal també per a no deixar tornar a passar els autobusos així i per a defendre un espai que és públic. Sí que hi ha, no? O sea, sí. No, a veure, tienes el micro. no, però vull dir que és que està molt interessant i no sé si estaré a l'altura. Seguro que sí. No, el tema és que... És enginyer de camins, o sigui que poca broma. El tema dels polítics i tal... Clar, jo sóc tècnic, i llavors, com acabes de dir, i llavors, clar, la culpa dels polítics, i probablement nosaltres tenim també molta culpa. La majoria. Perquè tècnicament no ho presentem bé. I llavors no hi ha el consens necessari per presentar-ho. I llavors què passa? Que fàcil dir, són els polítics que ho fan malament. Ho fan malament, claríssima, bé, segur. Però resulta que nosaltres tampoc som capaços de fer una proposta irresistible. El problema és, els polítics com funcionen? A part d'aquesta explicació que has fet de buscar hurgar el contrari, el problema és que busquen solucions, treballen sobre els símptomes. És a dir, és com la medicina antigua, que no treballen sobre el diagnòstic, treballen sobre el símptoma. Tienen fiebre, tal, no sé què, sangre, sanguijuelas. Vull dir que treballen sobre els símptomes. I llavors ells què passa? Doncs, escolta, hi ha molt de tràfic, doncs posem containers a la calçada i aparcament de motos i no sé quantos i tal, i llavors hi haurà menys cotxes. Vull dir, treballen sobre el símptoma i no treballen la solució. Per què treballen sobre el símptoma? Perquè com tenen pressa, perquè tenen que tenir resultats i tal, i com el que li demana la gent normalment, amb firmes i no sé què, són coses concretes, escolti, que aquí volem un arbre aquí, volem un tal. Llavors, ells actuen en aquest mecanisme. Quin és el repte, jo crec, de les superilles? El problema de les superilles és ens tenim que oposar a que es faci Consell de Cent. No es fa Consell de Cent. O totes les superilles o res. Perquè si no estem caient a la trampa. Perquè ens estan venent un carmelo i quan el que tenen que fer és el projecte complet. I llavors no es pot agafar el projecte i fer un trosset i després en farem un altre, però no farem mal. No és aquest el problema. El problema és acceptar la doctrina i aplicar-la. Que està aprovada de més, que està aprovada per l'Ajuntament de Barcelona en plenari, És que és molt fort. Però vull dir que jo volia dir Barcelona. Això, Sí, està aprovat. Ha aprovat amb el govern de Trias, que va ser el que va impulsar-ho, amb Esquerra Republicana i amb l'abstenció de socialistes i en aquell moment Iniciativa per Catalunya. Això era pel 2023. Jo crec que el correcte és fer el que diu la jutgessa, desmuntar el Consell de Cent perquè l'han fet sense la planificació correcta i quan la tinguin feta que ho tornin a fer. No, això no ho faria jo. Jo el que faria... A veure, jo us dic el que jo faria... 20 milions d'euros. A veure, jo us diria, jo el que faria crec que és de sentit comú, O sigui,
La proposta de Superilles és una proposta que si la volen fer per tota la ciutat, que s'ha de fer per tota la ciutat, perquè tothom té el mateix dret de tenir la qualitat urbana més gran. No pot ser que no sigui així. Igual que quan ideem la xarxa d'autobusos, tothom té el mateix servei, no importa on sigui, ni on visqui. Això és clau. Tothom té el mateix autobús a unes freqüències similars, a tot arreu. Per tant, el servei ha de ser similar. El tema de les superilles és implantar-la a tota la ciutat perquè no és un problema de cost. Jo el que els dic als dissenyadors, també al de la Universitat Eina i companyia, jo els dic, i als d'arquitectes, a tot el món, perquè volto per tot el món, dono conferències pràcticament a tot el món, jo el que els dic, poseu tot l'esforç perquè les solucions tàctiques que ara es fan, diguem-ne, amb un nivell, diguem-ne, de qualitat mínim, siguin les millors possibles perquè ens costi molt pocs diners, però que obtinguem els mateixos resultats, com si estigués fet tot amb una transformació definitiva. Perquè aleshores, a un preu de 45 euros al metre quadrat, ens surten els 300 milions d'euros que comentava jo abans. Què vol dir això? Que aleshores permetria que totes les peces, tota la ciutat, tingués una qualitat urbana similar, de manera que els preus dels pisos no s'incrementessin més que el que suposaria l'increment normal, no perquè hem millorat les condicions d'un determinat indret i per tant hem fet una inversió pública s'hagin de, diguem-ne, aprofitar els de la inversió privada. No. Tothom ha de tenir les mateixes condicions, les millors condicions. Jo vaig escriure un article que no els hi va agradar gaire, que en aquells moments manaven, el grup de la Colau. Per què? Perquè vaig plantejar això que comentaves tu. Escolti, molt bé, Consell de Cent, jo hi estic d'acord? Sí. Però necessitem extendre a tota la ciutat el projecte. No pot ser que fem un carrer i d'aquí al 2030 en fem 4. No fotem, perquè no tenim el temps. Insisteixo, no tenim el temps, per tant hem de córrer. La manera de córrer és quelcom que tingui unes inversions, diguem-ne, assumibles. Si no, no ho podem afrontar. En definitiva, tenim la solució? Sí, tècnica. Econòmica no és el problema. El problema on està? En el nostre cervell. El problema és cultural, amics. El consens no arriba perquè és cultural. I com jo dic tantes vegades, això ho he comprovat jo, perquè m'he posat en el servei de la gent, nosaltres tenim un cotxe físic dintre del nostre cervell. Mentre no ens el traguem, és impossible pensar en altres termes, perquè les neurones van xocant, si no és amb les rodes, és amb la carrosseria. I aleshores, no, home, clar, és que això no ho podem fer, home, no, perquè, i com passarem? O sigui, 1000 raons que finalment ens porten a la situació en la que estem i ens resistim, i ens resistim, i ens resistim. I aleshores, aquí és on entren, diguem-ne, els medis de comunicació. Els medis de comunicació no són res més que la corretja de transmissió dels poders econòmics. D'acord? Per tant, els poders econòmics, què és el que volen? Guanyar diners. I com es guanyen diners? Doncs tenen a la ciutat, diguem-ne, com el mercat més maco i més potent que podrien arribar-se a imaginar. Però és que els polítics, igual, són corretges de transmissió dels que veritablement manen. I si no, podem fer un altre debat sobre el tema. Però això és així. I en conseqüència, què passa? Que sembla que tothom s'esgarrifa i No, que estem conduïts. Que ens han posat uns canals i, diguem-ne, connecten directament amb el cotxe que tenim al cap. És impossible canviar-ho. Ho trobo tan absurd, perquè
És absurd, sí. Aquest polític, que potser no va ser polític, però està passant amb polítics, si aquest polític pensa, doncs això per mi m'interessa, en el fons aquest polític també fa mal, tots ens fem mal, perquè tu si tens un cotxe i vas al mecànic vols que te l'arreglin, si llavors necessites uns pantalons i vas a un lloc que te'ls facin bé, i aquest senyor que fa pantalons també necessita el cotxe, vull dir, tots necessitem tot, si tots fem les coses bé, tots ens beneficiem. Aquest polític és idiota, és un normal, entens que no té més veritat. Només preguntar quin percentatge del pla total s'ha fet fins ara i quin percentatge queda per fer, més o menys, aproximadament. Jo t'ho dic. Mira, en aquests moments, oficialment, hi ha 6 superilles que no estan complertes. Les que estan complertes són les del Born, en el casc antic, el barri de la Ribera. Aquesta és una superilla feta completa. La primera que es va fer l'any 1993. Les segones que es van fer, també complertes, són a Gràcia. A Gràcia n'hi ha 2. Què ha passat? Que en aquest procés s'han anat ampliant aquestes superilles sense dir que són superilles. Però vostè passa del carrer Princesa cap al nord i en té una altra, que és similar a la de baix, però no se'n diu. Què passa? Que els polítics, i en aquest cas diguem el govern anterior, va assumir les superilles que ells estaven fent. Les altres com si no existissin. M'explico? I en aquests moments tenim, amb un esforç relativament petit, tindríem 31. Que no està gens malament, En tenim 6. 31 en tindríem. Simplement és qüestió de dir-li el nom i acabar de rematar-les. Per què no reivindiquem? Ei, anem a veure, on estem? Perquè cal dir que el concepte de superilla a nivell urbanístic és el concepte més important de Barcelona al món avui. I jo que viatjo us quedaríeu escarrifats de com parlen possiblement més que els barcelonins sobre les superilles. És molt fort. Ara em vinc de Mèxic, però és que fa 4 dies vinc d'Uruguai i és exactament el mateix. Per tant, en tenim això, al voltant d'un quasi un 18% de l'espai de la ciutat ja en condicions. Fem l'empenta, perquè us diré una cosa. L'altre dia vaig tenir l'oportunitat, en un d'aquests viatges, a Canàries. I a l'Orotava hi havia una conferència del fiscal de Medi Ambient del Suprem. És a dir, la màxima figura en el món fiscal sobre les qüestions mediambientals. I aleshores, va acabar la conversa, anava sobre temes mediambientals, esclar. I jo li vaig dir, escolti, li poso sobre la taula una pregunta que m'agradaria aviam com me la respon. Perquè nosaltres hem fet un treball científic en el que, i a més està publicat en una revista científica, que és el que el fa científic, en principi, està publicat en una revista científica. Està publicat. I està publicada, diguem-ne, l'impacte sobre la salut, diguem-ne, que ens podríem evitar fent les superilles. Si féssim les superilles, ens evitaríem cada any 667 morts prematures. És un munt de gent, que podríem evitar que morissin. Cada any. Més de 18.000 atacs d'asma, més de 12.000 bronquitis agudes i més de 600 hospitalitzacions cardiovasculars. La factura que ens estalviaríem sanitària
i del nombre de dies que deixen d'anar a la gent a treballar perquè està malalta, per aquestes causes, és de 1.700 milions d'euros cada any. 1.700 milions d'euros cada any. Heu sentit bé, eh? Jo parlava de 300 en 10 anys, 30 milions a l'any per fer les superilles. Això és el que ens podríem evitar. I aleshores jo li dic, li poso aquests números sobre la taula i aquest és la conseqüència de no fer-ho. Però és que el problema és que la solució està aprovada institucionalment pel plenari de l'Ajuntament de Barcelona. De qui és responsabilitat? Podem parlar de prevaricació o de què parlem? Perquè el problema el tenim aquí i sabem com resoldre, i el tenim aprovat. I per què no volen? Ja no ho sé. Salvador, aleshores, el problema... Un segon, acabo. Vale. I per tant, diguem-ne, li plantejo això, i em diu, és que això és molt complex, Dic, ja. Dic, i vostè, sapiguent el que jo li acabo de dir, vostè actuarà d'ofici? Clar, hi ha morts pel mig, Què fem? És que el tema és molt greu. És molt greu. Tenim la solució, però no l'apliquem. Yo quería apelar a tu vertiente de psicólogo social. Es decir, estamos en un festival de literatura, de literatura de naturaleza. Estás hablando claramente de la resistencia al cambio, de la aversión al cambio. Lo has resaltado, estás poniendo ejemplos muy elocuentes, ¿no?, de cómo nos cuesta aceptar incluso lo que nos va a favorecer, ¿no? Y te preguntaría, un poco por conectar con la literatura, si crees que si hay estrategias de psicología social que pueden allanar el camino para que esa aversión al cambio se suavice, si la literatura o las artes en general pueden tener algún papel a jugar en la idea de esta utopía realista de la cual las superillas es... Bueno, sin duda. Yo te digo una cosa, yo vengo predicando desde el año 87 y el impacto que ha tenido el libro que ha escrito Gaby con Naturalmente Urbano no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo he planteado. O sea, a millones de años luz en este sentido. ¿Por qué? Porque conecta pues, con un lenguaje que el mío es muy técnico. Y además no sé hacerlo de otra manera y creo que hay otras personas, digamos, como él, grandes escritores, que son capaces de hacerlo mejor que yo. Por tanto, que cada cual aguante su vela y empuje en la dirección adecuada, por descontado que sí. Ahora hay una cuestión muy importante que me lo ha sugerido sobre todo la lectura de un libro que se llama La economía rosquilla, en donde plantea precisamente que la fuerza que tienen las imágenes, aparte de la escritura, las imágenes son muy importantes. Son muy importantes, porque condensan la mayor parte de la información y hemos de entender que el 90 y pico % de la información que entra a nuestro cerebro entra a través de las imágenes. Por tanto, hemos de ser capaces de combinar eso. La escritura, digamos, entra en un mundo que permite llegar a todos los estratos. Depende de lo que se escriba y cómo se escriba. Para todos los públicos es posible entrar. Con las imágenes lo mismo, pero hemos de trabajarlo. Cuando alguien decía, bueno, yo tengo la solución, ella lo tenía. ¿Tenía una solución? Sí, muy bien. Se descarta, no, al contrario, ¿de acuerdo? Pero es que hay otras muchas que tienen que ir en paralelo con esta, ¿entendéis? Y una de ellas, entiendo, yo estoy aquí y he venido haciendo un esfuerzo tremendo desde México, que no tenía que estar aquí, porque entiendo que esto es así. Porque es tan importante, que no somos muchos, pero somos muy valientes, Vale, es que yo a través de todo el discurso, yo por ejemplo en mi mente me voy imaginando, ¿no?, cómo será esta ciudad con estas IAs que tú estás mencionando. Pero superillas. Superillas.
pero no lo tengo como muy claro, ¿sabes? Es como borroso. Y entonces he pensado, como que ahora tenemos la tecnología va avanzando y todo lo digital está avanzando, ¿por qué no hay modelos 3D que nos puedan representar tu idea, ¿no? Y que esto se pueda ver en webs y que podamos estar conectados a tiempo y ver cómo se desarrolla esta idea. Y además lo podemos trasladar a otras lenguas para que otra gente de otros mundos de otros países puedan entenderlo. Porque si no es como muy borroso, estás diciendo de consecuencias y todo eso, y puede crear emociones, pero claro, tampoco es seguro, ¿sabes? Otra parte de la solución, ¿me entiendes? Oyes, esta es otra parte de la solución. Fíjate que estamos hablando de soluciones de activismo para poder presionar a quien toma decisiones. Estamos hablando de cómo la educación y, digamos, lo que es la cultura y lo que es la literatura puede, digamos, incidir donde tiene que ceder. Estás hablando de una parte de las soluciones que son los aspectos digitales que nos pueden permitir visualizar, ver, entender con mayor precisión y más rápidamente e incluso que se puedan extender a todo el mundo. Otra parte de la solución. Es decir, que la solución es, como decía, esto es una solución, pero hay más. O tienen que estar integradas. ¿Me explico? Podríamos continuar y seguramente encontraremos otras muchas, pero tienen que sumarse todas ellas. Sí. Estas soluciones que una dice ella, otra dice ella, luego ahora se acabará la sesión y cada uno se va a su casa. Cada uno se va a su casa. Entonces, estaba pensando que o se hacen las cosas agrupadamente y quiero saber vuestra experiencia con las asociaciones de vecinos en Barcelona. Vale. Si es que habéis tenido. Mira, yo os voy a pasar el documental que hicieron sobre mi trayectoria profesional, porque te responderá en parte esto. Hay una primera parte en la que yo participo siendo muy joven, estoy hablando de los años 75, 76, 77, de un proyecto pedagógico que se extendió al barrio del Besós. El barrio del Besós, en aquella época, era un lugar del movimiento moderno, de aluvión de personas que venían fundamentalmente del chabolismo y de lugares informales de la ciudad de Barcelona, de Montjuïc, de tantos sitios, ¿vale? El espacio público estaba por hacer y estaba muy deteriorado. En las imágenes se ven muy fácil, es increíble. Y ahí iniciamos, en aquel momento, nos organizamos. Lo que estamos hoy hablando aquí. Nos organizamos y creamos el primer grupo de ecología urbana de España. Creamos una universidad popular con más de 300 seminarios. E iniciamos estos procesos que se están comentando aquí. ¿Entendéis? La reivindicación se centró en un elemento clave que era el lugar en donde la gente se encontraba, que era la calle Prim. La calle Prim era un erial, era un lugar en donde pasaba una línea de alta tensión que tenía que convertirse, según el Plan General Metropolitano, en una autopista urbana. Una autopista. Y nosotros reivindicamos que aquello fuera una rambla. Incluso llegamos a enterrar a un coche. Lo enterramos, lo dejamos medio desenterrado para que la gente lo viera. Y finalmente conseguimos que fuera una rambla. Y es una rambla. Está ahí puesta. Mirarla, ir a verla, por favor, porque merece la pena. La Rambla Prim, una maravilla. Fruto de la reivindicación de la gente, empezando por lo que ella ha dicho, continuando por lo que han comentado antes e incorporando todos los saberes, digamos, que teníamos en aquellos momentos, que no, a nivel tecnológico no eran tan importantes como ahora, ¿eh? Pero conseguimos algo que era impensable. Mirar el documental.
cambiarlo todo sin cambiar nada. Tomándote la palabra y además juventud, ideas de reacción, ideas de actividad. Esta semana 6 jóvenes portugueses han denunciado a 32 estados por inacción climática. Tú ahora lo que estabas diciendo, y lo digo por si queremos actuar y de repente aquí esto se convierte no solamente en un acto literatura, aquí me estoy animando mucho, pero de pronto estamos hablando de que le planteaste al fiscal la posibilidad de, bueno, ¿por qué usted no se querella? O sea, ¿por qué usted no denuncia esto? Hay una ley, hay muertos, hay una evidencia de que esto hace bien, ¿por qué no desde aquí se hace una denuncia? Es una posibilidad. Estamos hablando de algo para ser... Y al principio hablaba de sociedad civil activa y que toma lo que existe en el aire, lo que está ahí, que es evidente, y si de repente se abre una vía para actuar, ¿por qué no? Simplemente eso, que si queréis nos dejamos los correos y montamos una denuncia. ¿Hay algún abogado aquí? Normalmente se pide un médico, ¿eh? Bueno, también se puede pedir un médico, ¿eh? Por los efectos que tiene no actuar, ¿eh? Ojo. Sí, yo creo que también otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, estudiar estos libros, ver el documental y hablar con las personas, esas que son muy críticas, a veces porque han escuchado mucho a los políticos diciendo tonterías, y hablar de los aspectos técnicos, hablar con un poco más de propiedad. Y yo también quería hacer una pregunta, cambiando un poco el tema, sobre la cuestión del turismo, que otro día he leído que él está ya por arriba de la capacidad de aguante de la ciudad de Barcelona y de los problemas que eso causa con los precios de las viviendas, las personas teniendo que abandonar sus barrios muchas veces, también problemas climáticos, ¿no? Allí por el transporte en avión y todo eso. Y quería saber cómo el turismo puede afectar a esa ciudad del futuro, cómo ya ha afectado la cuestión de las superillas aquí en Barcelona, no sé, el gremio gremio turístico, ¿cómo ha sido esa experiencia? Mira, ¿sabes cómo lo calificaba mi maestro al turismo? Mi maestro era Ramón Margalef. Ramón Margalef era el ecólogo número 1 del mundo en los 70. Falleció hace ahora poco. Pues lo calificaba de la prostituta de la ecología. Así lo calificaba. ¿Yo estoy en contra del turismo? No. ¿Estoy en contra de los coches? No. Estoy en contra de las desproporciones de uno y del otro, del mal uso. El coche es un artefacto maravilloso, ¿eh? Es el artefacto más estudiado y más investigado en toda la historia de la humanidad. Es increíble. Pero el problema es el mal uso que hacemos dentro de las ciudades. Ese es el problema. Yo tengo coche, sí, pero yo he estado hasta 10 años sin sacarlo por Barcelona. Solamente cuando tengo que salir fuera y no tengo otro remedio. Por tanto, es cuestión de saber cómo se usa, sí. El tema del turismo es lo mismo. El problema es que las ciudades son un sistema de proporciones. Es como si a una paella le pusieras demasiada sal. No te la puedes comer. Pues en el caso del turismo pasa lo mismo, o el de los coches. Hemos de saber cuáles son las proporciones adecuadas para vivir como tenemos que vivir, con la máxima calidad de vida que uno pueda llegar a pensar. Pero claro, si te viene una avalancha que te modifica y te cambia el precio de las cosas,
Finalmente esa parte de la ciudad ya no es tuya, ya no es de Barcelona. Se queda sin alma. ¿Me entiendes? Ya no te puedes sentar en cualquier sitio, no puedes pasear por cualquier sitio. Es un desastre. Entonces, es un problema de proporciones, por tanto hemos de saber cuáles son los números clausus, o si no nos vamos, solo es cuestión de irse a Venecia. Se han convertido en unos desgraciados los venecianos. Tienen la ciudad quizá más maravillosa del mundo, pero son desgraciados. ¿Y nosotros qué vamos? ¿Por el mismo camino? ¿A qué nos importa a nosotros ese montón de cruceros que no dejan nada más que residuos? Si ni siquiera comen en la ciudad, orinan y poca cosa más. ¿Entendéis? O sea, es que no tiene sentido. Por tanto, seamos capaces de entender, pensar que el patrimonio más grande que tenemos es nuestra ciudad. Lo es. Defendámosla. Entre otras cosas, tendríamos que hacer en este escrito reivindicar el derecho de Barcelona como ente jurídico. Si somos capaces de darle derechos a una empresa, ¿por qué no a nuestra ciudad? Y alguien que la defienda, hagámonos defensores de la ciudad de Barcelona. Empecemos por ahí. Claro que sí, ¿por qué no? Tenemos que cerrar, lo siento. Hay muchísimos más temas, pero se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Sí, yo también tengo un montón de cosas. De hecho, sobre el tema del turismo es mi tema. Pero bueno, solo decir una cosa sobre el turismo, que el turismo, o sea, lo que ha pasado en esta ciudad, además, a pesar de que estemos desbordados de turistas, la regularización que ha habido de los apartamentos turísticos y de la lucha en contra de las ilegalidades ha sido justamente el resultado de una movilización ciudadana que después se ha trasladado al urbanismo. Entonces yo no excluyo que además aquí hay una gran tradición de movilizaciones vecinales para la reivindicación de los equipamientos. Entonces yo no excluyo que las supermanzanas entren dentro de las asociaciones de vecinos de los barrios. Quizá lo que tenéis que hacer todos es volver... Tenemos. Sí, es verdad, eso me lo corrigen siempre. Lo que tenemos es volver a las asociaciones de vecinos y llevar esas sensibilidades. Que además el Salvador Rueda ha dicho que está disponible a ir a todas las televisiones. ¿Cuántos barrios hay? 79 barrios, ¿no? 79 actos así. Yo me apunto. Pero quizás se trata de Más no puedo hacer, ¿eh? Más no puedo hacer, pero me apunto, digamos, no tengo ningún problema. No. También porque... dispongo de mi tiempo que tengo, pero lo dispongo para, entre otras cosas, eso, ¿por qué no? No, también para recordar que quizá no lo hayamos subrayado, pero todo esto, más allá de los políticos, también se ha enfrentado a unos poderes económicos y a unos grupos de presión importantes, ¿no? Ya o sea, digo. que yo, a ver, o sea, por lo menos decir que la Colau y la Jeanette Sanz, no sé cuántos juicios han tenido que aguantar, más allá de la presión psicológica que ha significado. Yo nunca he visto en esta ciudad un debate tan tenso y además con grupos que no se saben quiénes son, que los han llevado a los tribunales, como con este tema de las superillas, que son 6. Y no me puedo imaginar qué le hubieran hecho si hubiesen hecho 31, como tú comentabas. No. Habría sido lo mismo. No, el tema, digamos, yo creo que es para otro debate, pero, digamos, todo tiene su explicación desde el punto de vista de la política, desde el inicio. Porque ganan unas elecciones que nadie se esperaba que las ganaran. Segundo, incorporan un elemento, desde mi punto de vista, inadecuado, que es la apropiación de ideas como si fueran suyas, en lugar de impulsar las ideas, que es muy distinto. Porque cuando te la haces tuya, nada más tuya,
como si fuera solamente tuya, entonces todo el mundo te va a disparar, porque te conviertes en Diana. Y el problema es que el concepto, en esta situación, se va a buscar estigmatizarlo, que desaparezca del mapa, precisamente por esa razón. No, hemos de reivindicar en este grupo que vamos a crear, hemos de reivindicar que esto no es de nadie. Nadie se lo puede apropiar. Esto es de Barcelona, ¿vale? Es, digamos, lo que la propia Barcelona propone para conseguir que Barcelona sea lo que tiene que ser, lo que nosotros queramos. ¿Me explico? Por tanto, yo creo que hemos de ser capaces de elevarnos y tenemos que superar esa situación de encono ideológico que desde mi punto de vista está errado. Digamos, el grupo de la Colau ha hecho cosas maravillosas, ojo. Ha hecho, digamos, una apuesta por regular el tema de esas desproporciones en el turismo. O sea, muchas cosas han hecho, ojo, no nos equivoquemos. A nivel social han hecho cosas muy importantes, pero en otras se han equivocado. Pero digamos que finalmente lo que han conseguido yo tampoco lo había visto nunca, y es poner en contra a todo el mundo. Se han hecho enemigos por todos lados. No es necesario, que es que no es necesario. Por tanto, se ha de ser capaz, digamos, de que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que muchas veces esos matices permiten que finalmente adhieras voluntades e intereses que, ¿por qué no?, juegan a favor de esos. Pues hasta esos se han puesto en contra. Por tanto, yo lo que diría es que eso es agua pasada. Yo creo que necesitamos, fruto de que tenemos un escenario de futuro con muchas incertidumbres, ponernos a trabajar y, como se ha dicho aquí en tantas ocasiones, somos nosotros los que tenemos que hacernos dueños de nuestra propia existencia y, en consecuencia, seamos responsables de lo que tiene que ser el futuro, porque a partir de ahora yo creo que tenemos que apropiarnos, no sé en qué medida, pero debemos hacerlo, porque nadie nos lo va a resolver. Bueno, jo crec que... Pues clar que sí. I llavors no és per tots nostres, sinó per tota Barcelona, és igual. Però comencem avui ja. Ara uns papers blancs, Núria, bibliotecària, porti fulls, i signem el que sigui, jo no tinc internet, entreu a WhatsApp... Algú que redacti alguna cosa per després signar. Ahora hablamos con Núria. Perdoneu, hem de tancar porque se me ha alargado. Yo pensaba que era hasta las 7, hemos hecho 2 horas de debate, así que muy bien, muchísimas gracias.